¿Cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva charla de la llave Psi de los lunes. ¿Cómo les va? Un gusto estar de vuelta por aquí. Bien, en este espacio múltiple integrativo de psicología, entre otras muchas disciplinas, como siempre digo. Así que, hola Ana María, ahí ya tempranito. Perdón por la demora, unos minutitos más tarde. Pero bueno, aquí estamos finalmente. Decía, este espacio que se nos ha hecho habitual, donde nos proponemos una mirada compleja, amplia, lo más amplia posible, crítica, biopsicosocial y espiritual, eh, y todo lo que pueda surgir desde siempre, todo lo que se pueda aportar, sumar. Así que esa es un poco la invitación. Como siempre, esto se sube al canal de YouTube, ahí van a encontrar en la caja de comentarios todos los medios para los que se puedan contactar. Eh, Además, lógicamente que siempre les pido que se suscriban al canal, que es gratuito, para que no solamente les llegue el aviso de cuando se suben estos videos, sino que además sirva para hacer crecer el canal, para que pueda llegar a mucha más gente. Solamente tocar un botoncito, y ahí van a encontrar todos como decía, las redes, entre las que están Facebook, Instagram, TikTok, y la página, por supuesto, la llavepsi.net, además de el WhatsApp y el mail. ¿Está? Bien. No me quiero extender mucho con todo lo que es la presentación y lo que siempre digo, para que podamos ir de lleno al tema, donde quienes se sumen por primera vez, esto es una charla integrativa, lo cual es bidireccional. La idea es que participen, que se animen a comentar, a pensar, a reflexionar, a debatir, a cuestionar. Bueno, esa es la idea, que haya un ida y vuelta, que a veces se hace muy interesante, y que además se animen a proponer, a pedir todo lo que les pueda interesar. ¿Estamos? Bueno, ¿de qué se va a tratar? Ah, y lo de siempre, si alguien me puede saludar por Facebook, agradecidísimo, así sé que está saliendo todo ok. Bueno, ¿de qué se va a tratar esto de hoy? Como saben, venimos haciendo gracias Eva, distintas secciones. Venimos hablando de lo que yo llamo el área de casos clínicos, donde antes veíamos casos famosos, sobre todo el psicoanálisis. Bueno, como ya hemos abarcado, hola Yanti, ¿cómo va? Como ya hemos abarcado por lo menos los más importantes, ahora me voy metiendo directamente con temas que son del quehacer cotidiano, vamos a decir, como fue hace poquito la charla de el vacío existencial, la sección de los grandes mitos y por supuesto relacionando todo con todo siempre, por supuesto con su aplicación psicológica y en la vida cotidiana, la sección de cómo fue la semana pasada, de caja de herramientas, de aprender a pensar, donde nos vamos a meter también por el área emocional, por el área conductual, por el área espiritual. Eh, por supuesto, hola Carlita, ¿cómo estás? Bueno, no me quiero olvidar de nada, seguramente alguna me estaré olvidando. Em, el área que nos toca hoy, esto de el lado B de la historia, aquello que nos contaron o que nos contaron al revés o de otra manera, em, donde pueden entrar un montón de cuestiones de,
como hemos visto, de acronías, de otras teorías, como todo ese universo alternativo paralelo. Em, bueno, seguramente alguna me estaré olvidando, y a veces como que todo se entrecruza con todo, o sea, por ahí una charla que puede ser de una sección se termina entrecruzando con otras, bueno, eso es un poco lo que habitualmente sucede. Hoy tocaría como esta sección del lado B, pero van a ir viendo cómo, por supuesto, se mete con temas mitológicos, se mete con temas psicológicos. Bueno, eso es un poco lo que habitualmente me interesa también que suceda porque es lo que trae complejidad al tema, lo que para mí lo hace interesante. Y hoy me voy a meter con esta figura, parte mitológica, eh, parte arquetípica, parte histórica, según cómo lo veamos, parte religiosa, espiritual. Bueno, esto es lo que lo hace para mí fascinante al tema. Y voy a empezar haciendo un recorrido múltiple, porque de eso se trata, la llave Psi, sobre esta figura que yo decía que es arquetípica, porque nos invita a conocer la otra cara del mito del origen humano, ni más ni menos. Y por supuesto no me quiero desligar de la filosofía, que también siempre nos recorre. Me voy a empezar metiendo con la filosofía de Platón, que recurrió al origen de esta palabra, el demiurgo, que está compuesta por demos y ergón, que significan respectivamente pueblo y creador. Y esto, como el nombre lo indica, dio cuenta de que del creador del universo en la obra Timeo de Platón. Pero este demiurgo, nos va a decir Platón, que no puede crear, sino que da forma al caos de los comienzos. ¿Y por qué digo que no puede crear? Porque sería el paralelo a un artesano. Cuando él hablaba de creador, lo decía desde esta figura, una figura de un artesano. ¿Por qué? Porque un artesano no crea la materia prima con la que moldeará su obra. Simplemente lo que hace es utilizar esa materia que ya existe. Bueno, de la misma manera, el demiurgo va a acomodar elementos que ya están ahí, elementos universales. Y esto diferencia la naturaleza dual, que va a ser esencial para Platón, porque por un lado, ¿se acuerdan? Tenemos las ideas, todo ese mundo ideal, las ideas que son bellas, perfectas, eternas y verdaderas, y lo que es la copia material de ese mundo, mortal, ilusorio e imperfecto. Entonces, el demiurgo, para Platón, va a ser el encargado de crear el tiempo. Y esto, por supuesto, es ilusorio porque es una copia del modelo original. Pero que es necesario para ordenar el caos, que esa fue la función del demiurgo, y aparte también como prueba de su existencia y la puesta en marcha de la creación. Ahora me voy a meter por el terreno psicológico, porque Jung, por su lado, siempre se sintió atraído, lo mismo que Freud, por el estudio religioso y de los mitos, y él ya de joven tenía visiones y sueños llenos de simbolismos que no podía explicar desde su formación cristiana. Bueno, lo mismo se encontraba con sus pacientes.
que quedaban maravillados por las manifestaciones del inconsciente, pero que no podían representar ni explicar desde la religión. Entonces, Jung se dio cuenta que era necesario saber y no solo creer. Por supuesto que fue más allá, mucho más allá de Freud, y entendió la necesidad de una integración de la psiquis, no solo en cuanto a la unión de los arquetipos manifestados como opuestos, como versus, sino en cuanto a las tradiciones oriental y occidental, al hombre y a la mujer, a todos los opuestos, al hombre con el cosmos, la ciencia con la religión, eh, y también, por supuesto, esto incluía a la religión misma, yendo hacia una unidad integradora, una anagogía, que es una palabra griega que remite a una subida o una ascensión. Y si enlazamos esto de Jung con lo que les dije antes de Platón, Platón se refería a, o con anagogía, a escalar hacia dónde, hacia el topos Uranus o el mundo de las ideas. Estos se acuerdan, este mundo, el topos Uranus, donde se suponía que se originaba todo. De manera que Jung utilizó tres principios para relacionar la teología con la psicología. Él iba a decir que lo teológico se podía interpretar para referirse a conceptos psicológicos, que esas construcciones teológicas podían ser contrastadas con el funcionamiento psíquico y que también la psiquis nos va a hablar de lo religioso porque todo está vinculado. ¿Se acuerdan, también uniendo este terreno mitológico, que Urano no casualmente era justamente como el máximo dios? Bueno, y yendo un poco más allá, Jung va a tomar la figura de Yahvé como una figura arcaica del arquetipo del sí mismo. Va a tomar a Job o a Job como el ego y a Satán como el principio de individuación. Hace este trabajo, eh, este estudio interesante. Que todo esto que estoy mencionando son arquetipos. Entonces, si se acuerdan, el sí mismo o el self va a ser la integración final de la personalidad, habiendo reconciliado ya todas las oposiciones de todos los arquetipos. Es como la autorrealización, como la iluminación. En tanto, la individuación sería el comienzo de la diferenciación, el principio de lo que vimos del viaje del héroe. Y Jung va a interpretar al Dios del Viejo y del Nuevo Testamento como un viaje de crecimiento psicológico. El Hijo como como esa encarnación divina de Jesús, lo va a tomar como la conciencia que va a reemplazar al ego que está autoalienado y al Espíritu Santo como una instancia mediadora entre ese nuevo ego más consciente y subordinado al espíritu, el nuevo, y el sí mismo que sería la fuente de todo. ¿Se va entendiendo? Cualquier cosa, bueno, para eso está el chat. Entonces, acá tenemos
en este trabajo que hace Jung como la Trinidad cristiana y de otras tantas religiones, pero Jung habla de una cuaternidad. Para él acá falta una pata más, así como los filósofos presocráticos hablaban de cuatro elementos, esos cuatro elementos primordiales. Bueno, para Jung faltaba en ese triángulo lo femenino y el mal. Y es curioso cómo esto lo pone como todo junto. Y hasta llegó a mandar una carta felicitando al Papa Pío XII porque incluyó en 1950 a la Virgen María para completar esa figura cuaternaria, que esta figura cuaternaria representaría la cruz, que aparece, si ustedes analizan, hola, hola Cande, bienvenida, si ustedes analizan, si no vean lo que fue la charla del libro rojo, donde hay un montón de representaciones simbólicas del propio Jung, que él decía que era lo que le comunicaba el espíritu y la profundidad. Él hace un montón de dibujos, que la mayoría son sueños o estas visiones que él tenía. El símbolo de la cruz aparece prácticamente en todas. Eh, y por supuesto la cruz representa al hombre también, representa la materia. Ahora, yo me pregunto y abro el debate, ¿lo femenino quedaría unido al mal por el pecado original de Eva? Bueno, ya lo vamos a ver esto más adelante desde otra mirada, que coincide justamente con esto que voy a decir ahora, porque Jung profundizó en el gnosticismo y coincide con ese conocimiento en el surgimiento del demiurgo, que acá se van a separar de Platón. Recordemos que para Platón esta figura, la figura del demiurgo, era un artesano que copiaba lo bello y lo bueno, lo verdadero de ese mundo ideal, pero para la gnosis el demiurgo también copia y plasma en la materia, que proviene de Dios, pero no por su intervención directa. Esto va a dar origen a un mito cosmogónico, porque va a ser así que la gnosis explica que la creación divina sucede por algo así, ya lo vamos a ver, como un error en una de sus inteligencias intermediarias. Y esto va a ser el puntapié inicial del conflicto entre el espíritu y la materia y el origen de todos los dualismos, ni más ni menos. Por eso me parecía más que interesante esta temática porque viene a cambiar todo el discurso que nos han dicho, por lo menos que nos ha dicho las religiones oficiales. Y Jung se distanció de la gnosis en cuanto a que creía que buscaba una reunificación total con Dios, lo que a nivel psíquico es peligroso porque esto equivaldría al delirio. Bueno, de hecho muchos lo acusaron justamente a Jung de haber caído en un delirio, y la erradicación total del ego o la personalidad. Es decir, una identificación completa con el inconsciente. Y Jung se distanciaba de esto, decía, este no es el camino. Él proponía una progresión de aspectos inconscientes en la conciencia, es decir, llevar progresivamente lo inconsciente a la conciencia para alcanzar un centro inconsciente en la personalidad. Integrar, sin llegar a esa totalidad que es imposible. Es imposible
en un sentido práctico, es decir, alcanzar esa totalidad equivaldría a dejar de estar en este plano, equivaldría a lo que sería un Buda, un Jesús, etcétera. Hay un estudioso junguiano y profesor de psicología y religión que se llama Robert Moore, que hizo una asociación bastante interesante de Cristo con cuatro arquetipos. Hola Carla, bienvenida también por Instagram. Con cuatro arquetipos, decía, descriptos por Jung. El guerrero, a luchar con el demonio en el desierto. El amante, básicamente su mensaje sabemos que fue de amor, ama a tu prójimo como a ti mismo. El mago a través de todos los milagros que hizo. Y el rey al proclamar la llegada del reino de Dios y volverse él o erigirse él en, en ese camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sobre el aspecto del mal, Jung no creía que fuera la ausencia del bien, como decía San Agustín, sino que la divinidad debía incluir el mal para equilibrar el bien. Volvemos a esta cuestión de la integración. De manera que para Jung Satán también es una parte de Dios. Jung pesquisaba especialmente en el simbolismo de algunos sueños aspectos metafísicos que daban idea de un mundo absolutamente incomprendido y misterioso para nosotros, inalcanzable. Y volviendo a la gnosis, yo decía que la figura del demiurgo no tiene el mismo significado que con Platón. De hecho, voy a decir a nivel general, porque dentro de la gnosis vamos a encontrar un montón de perspectivas, pero digamos que de manera genérica se la considera una entidad entre ignorante o hasta maligna, que nos sostiene en una especie de prisión material para que no podamos evolucionar y nos mantengamos separados de la espiritualidad. En todo caso, la coincidencia con Platón es en tomar este mundo como una copia deformada o corrompida de aquel mundo ideal. Pero lo que Platón atribuye a los hombres o a la materia, la gnosis lo hace con el demiurgo, que tendría la finalidad de sostener un círculo eterno de reencarnaciones. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Se va entendiendo o es chino básico? Bueno, y quienes han leído Ecos de un viaje de amor en el tiempo, mi libro, van a encontrar esta figura representada en una entidad que se llama Yaldabaoth. Yaldabaoth. Un dios que se atribuye la creación del hombre con cara de león y cuerpo de una serpiente, que es la figurita que yo puse en la imagen de la charla, en el flyer. Y que este dios también está asociado con el fuego. Bueno, este sería el famoso demiurgo para la gnosis. El estudio de la gnosis apunta justamente a la liberación del control de esta criatura
y el retorno a la senda espiritual después de la caída o la desviación en la dualidad. Después del platonismo tenemos el neoplatonismo o el nuevo platonismo, que fue una escuela filosófica que principalmente floreció en Alejandría en los primeros siglos de la era cristiana, como una renovación de la filosofía platónica originaria y que estaba influida por el pensamiento oriental. Para esta corriente, el demiurgo es el nous o lo que sería la mente de Dios y es uno de los tres principios del orden. Hay varios sistemas gnósticos que presentan al demiurgo como el adversario del Dios supremo, como si su creación hubiera ocurrido en un aspecto inconsciente, como si habláramos del arquetipo sombra de Dios, ya que estábamos con Jung, que por ser único, si apelamos a la lógica, si hablamos de Dios como la unicidad, no podría tener un aspecto sombra. Pero ¿qué pasa? Al separarse, surge esta suerte de copia dañada, o quizá así diseñado originalmente, esto ya lo dejo en terreno de debate, si vamos a la concepción del arquetipo de Jung. Bueno, desde esta concepción vendría a ser una explicación al problema del mal o lo que entendemos como el mal. Ana María, Satán, una parte de Dios, ¿quién lo dice? Porque esa es mi idea, que Dios tiene todo el poder, el bien y el mal. Bueno, esto justamente lo dice Jung, que nos habla de que el arquetipo sombra es parte de una integración, de una unicidad en la cual tenemos luz y sombra. Y que eso conforma un arquetipo. ¿Está? El arquetipo le podemos poner el nombre que queramos. Es luz y sombra. Ambos son necesarios, ambos son complementarios. Podemos llamarlo arquetipo Dios, pero está conformado justamente por esas dos cuestiones. Esto sería como decir, ya como a San Agustín decía que el mal es la ausencia de bien, bueno, podríamos decir que la oscuridad es la ausencia de luz. Pero bueno, eh, ¿quién puede decir que en la oscuridad no está presente la luz y que la luz no está presente en la oscuridad? Porque si vamos al punto, sabemos que el Kybalión dice que todo es energía, todo está compuesto por átomos, entonces no es que en la oscuridad no hay nada y que en la luz hay todo. Volvemos al punto, es el yin y el yang. Bueno, vamos a... Carla, lo importante es integrar las dos, pero cuesta, sí. Vaya que sí, porque es el gran problema del mundo. El mundo se desvive por suprimir la oscuridad y la idea es integrarla. Mientras más queramos erradicar el mal más crece. El mal, la enfermedad, el hambre, la guerra, la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Mal y sus derivados. Bueno, se pone más interesante la cosa, porque hay un mito de este que yo les hablaba, mito gnóstico, que nos cuenta que Sofía, con PH en el medio, de donde proviene o donde se ha derivado el nombre Sofía, esta palabrita en griego significa sabiduría, sofos. Bueno,
Esta buena señora es la madre del demiurgo y es un aspecto separado, nos va a decir la gnosis, del pleroma o la plenitud divina. Resulta que esta buena señora quería crear algo más sin permiso del padre y fue así que gestó al demiurgo como un ser monstruoso y lo aisló al punto que no supo de nadie más que de él mismo. Vayan hilando con otros mitos, suponiendo que solo existía él, ignorante de otros. ¿No les suena a narcisismo? Y por supuesto, siempre acuérdense, son parábolas, hay que tomar la parte no literal. Pero, como siempre, hay un significante de verdad. Bueno, resulta que teniendo una pizca este ser del poder de su madre, ¿qué hace? Imita la creación divina. Esto está también narrado en mi libro. Pero ciego a todo lo espiritual porque no lo conoce. Por eso se nos dice que la chispa de la sabiduría divina, la de Sofía o Sofía, anida en cada ser humano esperando ser despertada y hacernos despertar para ser libres de qué? De la ilusión material. Y esta entidad, Yaldabaoth, sería el jefe de los 7 arcontes que creó a los otros 6 y que juntos son gobernantes de los 7 planetas y que impiden que las almas se liberen. ¿Qué es una parábola, Ana María? Una parábola es esta narración simbólica en forma de alegorías, de metáforas, que justamente no hay que tomar, como está escrita la Biblia, no hay que tomarlo en forma literal, sino captar el simbolismo de ese mensaje. Lo mismo sucede con los sueños. Un análisis bien hecho de un sueño no es literal, el sueño trabaja simbólicamente. Bueno, todo esto, ¿por qué insisto tanto con los mitos? Porque están llenos de simbolismos que apuntan a decodificar ese significado. Por eso también se dice que Jesús hablaba en parábolas, porque justamente hablaba simbólicamente. El inconsciente es simbólico, es una de sus leyes. Bien, ya que estoy metiéndome en el terreno bíblico, en el Evangelio apócrifo, y ojo que apócrifo no quiere decir, ya lo voy a aclarar igual, pero no quiere decir, em, a ver, ¿cómo decirlo? No quiere decir que no es verdadero, sino que quiere decir que no fue incluido dentro de los evangelios oficiales, como los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, pero eso no lo hace falso. El demiurgo declara arrogantemente que hizo el mundo por sí mismo y que tiene 3 nombres, cuestión que también van a encontrar en mi libro: Yaldabaoth, Saklas y Samael. Saklas se puede traducir como estúpido o ignorante, la acepción real de estúpido es esa, y Samael como ponzoña, como una suerte de veneno. Y Yaldabaoth viene de una palabra hebrea, o dos, Shalda Baut, que quiere decir hijo del caos. Entonces, el mito
nos sigue narrando que cuando un rayo de luz confiere o le da alma al hombre, Yaldabaoth arde de envidia e intenta limitar su conocimiento prohibiéndole el fruto en el paraíso. Esto que acabo de decir tendría la tremenda significación de que el Dios que suponemos Dios no es otro que el demiurgo. No sé si soy claro. Y que en el acto de lo que conocemos, o como que nos han explicado el pecado original, en realidad sería el acceso al conocimiento por parte del hombre, que la luz vuelve al pleroma y que el demiurgo es expulsado a las profundidades interiores. Esto me interesa mucho que se entienda. En el libro gnóstico, que se llama Pistis Sophia, esto se traduciría como fe en la sabiduría, el demiurgo reside en Caos, con mayúscula, con 49 demonios, donde tortura almas malignas en ríos de alquitrán hirviendo, su rostro es medio fuego, medio oscuridad, y en el Evangelio apócrifo también de Judas, Yaldabaoth es un ángel rebelde llamado Nebro, designado como uno de los 12 ángeles para gobernar sobre el caos y el inframundo, y crea 6 ángeles, además de Saclas, para que lo ayuden, y estos 6 crean otros 12. Algunas acepciones religiosas orientales y egipcias relacionan la cabeza del león con el tiempo, con Cronos o Saturno, ¿se acuerdan? Ese dios cruel que devoraba a sus hijos con tal de que ninguno desafiara su inmortalidad. Vean siempre cómo todo se termina vinculando. Por esto también se lo ha llamado Ariel, que quiere decir león de Dios. Y otro significado del que yo les decía de Samael es Dios ciego o Dios de los ciegos, o sea, una especie de ciego liderando a otros ciegos. ¿Ciegos a qué? A la espiritualidad, a la luz, por ende oscuro, por ende malvado. De todo esto, vean cómo aparentemente tenemos un Dios original y un Dios farsante, que podríamos relacionar a la dualidad entre el Viejo y el Nuevo Testamento. ¿Cómo pasamos de la venganza al amor a través del mensaje de Jesús que vino a redimirnos del demiurgo y su influencia? Es curioso también cómo Jesús se refiere a su Padre como Padre Azul, sin que sepamos cuál es la verdadera connotación de esto. Bueno, por ahí una pista la podemos encontrar en que los dioses hindúes son representados con el color azul. Y en el criterio más común del gnosticismo, el demiurgo tenía una función inferior, pero que no por eso era mala. Ocupaba, como decir, la cima del aspecto psíquico, sería como una suerte de animal en términos espirituales, por eso se lo representaba como esta mezcla de bestias. Ana María, me quedé en el Evangelio apócrifo, ¿por qué lo decís?
Porque justamente tenemos la versión oficial de las cosas y la versión no oficial. Esto igual lo voy a retomar un poco más adelante, pero vos acordate que en el famoso concilio de Nicea, ¿qué es lo que hace? Juntan un grupo de hombres y cuando van a armar la Biblia, dicen, esto entra, esto no entra. Todos los libros que incluye la Biblia, resultan de ese consejo, de esa decisión, es decir, esto va, esto no va. Lo que no fue, entre lo que están, lo que dije, el apócrifo de Juan, el apócrifo de Judas, no quiere decir que eran mentiras, eran falsos o eran copias, no. Alguien o unos cuantos decidieron que eso no entrara. La gran pregunta es ¿por qué? Donde también está el de Enoch, que fue descartado, el de Job, que fue descartado. Eh, Hay una conexión entre los gnósticos antiguos y los cátaros, que era, ¿qué era esto? Una secta cristiana herética. Y hablaban de Satanael como un usurpador, un impostor. De manera que, si en el Demiurgo de Platón tenemos que desea el bien de su obra, en algunas gnosis no solo crea el mal, sino que es el mal. ¿Está? ¿Vamos bien hasta acá? Ligado a lo que dije hace un ratito, hay varias teorías y estudiosos religiosos. Exactamente, Ana. Sí, totalmente. No solo parcializado, sino sesgado. O sea, parcializado y con un interés en particular, claramente. El de Enoch es particularmente interesante porque habla de toda una connotación que suena a ovnilogía. Eh, y recién decía que hay varios estudiosos y religiosos que especulan justamente con el Dios de Abraham como este impostor o diablo, separando, como dije, Antiguo y Nuevo Testamento. Aunque hay otros que ponen en ese lugar a toda la deidad completa de las tres grandes religiones monoteístas que conocemos, cristianismo, judaísmo e islamismo. Si hacemos, a mí lo que me interesa es que hagamos un análisis interreligioso y solo al comienzo, en el zoroastrismo, el diablo aparece caracterizado como una entidad independiente equivalente al bien, que esta, si se acuerdan, es la religión a la que alude Nietzsche con la figura de Zaratustra en su famosa obra eh, cuando justamente se refiere a la muerte del Dios cristiano y el advenimiento de esta figura, si habló Zaratustra. Y el nombre dado al diablo en el zoroastrismo es Ahriman, que coincide con el Satanás persa. En el libro apócrifo de Job, y insisto con esto, apócrifos son los que no fueron oficialmente reconocidos como parte de la Biblia en este concilio de Nicea, lo que no significa que no sean genuinos, sino que por alguna extraña decisión se decidió no incluirlos. Bueno, en ese libro apócrifo, Satanás no aparece necesariamente como una figura malvada, sino como una especie de contralor del comportamiento humano y de juez acusador frente a Dios.
o confundir. Exactamente, Carla, ya desde esa época nos quieren dominar o confundir. Sí, totalmente. Es luego con la expansión del cristianismo propiamente dicho que aparece independizado, como en el zoroastrismo, y ahí se amalgama ya al judaísmo y al islamismo. Ahora vamos a ver la visión esoterista, porque desde el esoterismo es importante aclarar que no hablamos de bien o mal en un sentido moral, sino de principios, de fuerzas necesarias y opuestas que son estructurales, que esta es la visión que a mí más me cierra y que a la cual adhiero, porque entrar en este juicio de valor, bien mal, es puramente humano, esto depende de donde uno se pare. Si vemos ahora al hombre de las cavernas, por supuesto lo vamos a ver como algo maligno, pero si contextualizamos o nos vamos a, pudiéramos irnos a esa época y ser parte del mundo de las cavernas, no existiría ese juicio de valor, estaría naturalizado porque es el mundo como funciona. Lo mismo decir que si nos vamos a, no sé, 1000 años en el futuro, ver cómo operamos en el año 2024 va a resultar salvaje. Bueno, esto siempre depende de dónde nos pongamos, como diría el Kybalión, es una cuestión de grado. Entonces, me parece mucho más interesante hablar de principios, de fuerzas que son necesarias y opuestas a nivel estructural. Por supuesto, después esto como el humano lo utiliza para un lado o para el otro ya es otra cuestión. Que haya gente que utilice, o que, mejor dicho, disfrute dañando, es otra cosa. El Kybalión es la obra hermética por antonomasia. Recomiendo muchísimo leerlo, es un librito muy corto pero muy profundo que habla justamente de las leyes herméticas universales. Es la obra que se atribuye a Hermes Trismegisto. ¿Tá? Si quieren alguna vez voy a hablar sobre eso porque me parece que no tiene desperdicio. Es parte de uno de los cursos, justamente el de la formación inicial de metafísica o de psicología hermética, lo pueden encontrar también así en la página para que puedan chusmear. Entonces, ¿a qué va esto de los principios o las fuerzas necesarias y opuestas? Porque por un lado tenemos la materia que desea la inmortalidad física, el poder del tener y la riqueza exterior, y por el otro el espíritu que desea la inmortalidad del alma, el poder del ser y la riqueza interior. Pero sería muy tonto decir que por esto la materia es mala y el espíritu es bueno, porque la materia necesita del espíritu y el espíritu necesita de la materia. El espíritu sin materia no puede manifestarse y la materia sin espíritu no puede evolucionar. Entonces, claramente son las dos expresiones de una misma cosa. Este es el punto. No es esto o esto, como habitualmente hacemos desde, si esto lo relacionamos con el pensamiento binario, es lo que hacemos con todo eh, como opera nuestro pensamiento. Y la idea es integrar, no separar. Y acá es donde es controversial la figura de Lucifer, porque si vamos al cristianismo, quedó marcado como un ángel excelso, el ángel excelso que cayó por el pecado de orgullo, pero desde la mirada esotérica es una entidad de espiritualidad y luz,
una deidad asociada a Venus, el lucero del alba, que vino a interpretar el arquetipo de la iluminación o de la luz. Esto lo podemos ligar con la figura para los mortales que desempeñó Prometeo, el que le robó el fuego sagrado a los dioses para dárselo a los hombres. Este es un mito del que ya hablaré. Pero por supuesto que el fuego simboliza la luz que brinda el conocimiento. Pero aparte, Lucifer era una deidad pagana muy popular en Roma, que después fue demonizado por la religión oficial. Que esta era una práctica muy habitual y no solo de, bueno, por lo general fue el catolicismo lo que le ha hecho esto, de cuando conquistaban un territorio que por supuesto tenía su propia religión, todo aquello que pertenecía a esa cultura era demonizado y considerado pagano, porque había que imponer e instalar las creencias y las adoraciones oficiales. Es decir, cuando un pueblo conquista a otro no es solamente desde el lugar político o económico, es a todo nivel y esto incluye lo cultural y lo religioso. Bueno, acá tenemos el ejemplo perfecto con lo que han hecho los españoles con los indios. Eh, entonces, ahí fue que quedó asociado con Satanás y con la serpiente. Cuando podemos tomar el acto simbólico de morder la manzana como un despertar a la conciencia, desobedeciendo a un padre tiránico que quería dejar a sus creaciones, a sus hijos, mansos y estúpidos, como la figura, si se acuerdan, el mito de Tótem y Tabú. De hecho, bueno, Freud, por eso también me interesa esta confluencia de cosas, porque Freud se ha inspirado en estas parábolas, en estos mitos, para formular o que le dieron sustento a lo que después dio base a sus teorías. Él recurrió a todo tipo de mito religioso y por supuesto de la antigua Grecia, que a su vez están eh, influenciados por supuesto también por lo mitológico, religioso, místico. Y otro símbolo que se ha confundido con el diablo es Baphomet o Baphomet, con PH también en el medio. Este es el famoso macho cabrío, mitad hombre, mitad mujer, que es la famosa baraja del diablo en el tarot. Bueno, esta entidad es esotéricamente un guardián del umbral que va a examinar, como dije hace un ratito, como ese Satán, como figura de juez, los miedos, los deseos y los apegos de toda alma que quiera pasar el umbral, que quiera evolucionar. En otras palabras, como que va a pesar, ¿se acuerdan también esta figura egipcia? Que justamente pesa el corazón de cada mortal para decidir a dónde va. Bueno, va a pesar lo no resuelto para seguir atada esa alma o para liberarse. Bueno, y en este mismo sentido, desde la psicología junguiana, Satán claramente es el arquetipo sombra. ¿Está? ¿Venimos bien? ¿Dudas, comentarios, preguntas?
Ahora, la perspectiva esotérica y la gnosis, junto con varias religiones, coinciden con un camino de 7 cielos. Hola Gisela, ¿cómo va? Por ejemplo, el budismo también nos habla de 7 cielos, un poco como vimos con el mito del Dante, ¿se acuerdan? Aunque ahí eran 9. Bueno, vuelvo a mi libro porque obviamente está influenciado por todo esto. Habla de 7 pruebas, 7 portales que podrán tomarse apelando de vuelta al Dante como cielos, infiernos o purgatorios. Eso se los dejo a quienes lo han leído para que lo piensen. Pero en definitiva estamos hablando de 7 peldaños de una escalera evolutiva. De hecho, bueno, el Islam nos habla de una suerte de escalera dorada que nos lleva en ese ascenso, que parten del uno, que desde la gnosis primero se emana en el pleroma, esto significa plenitud, en eones y aiones, esto vendrían a ser inteligencias divinas, entre las que, a grosso modo, encontramos a nous, la mente, a logos, la palabra, y a Sofía, la sabiduría. Esta última es la que contiene la parte mitológica que un poco les anticipé de la explicación del demiurgo y del origen del mundo, pero ahora lo voy a ampliar desde la versión gnóstica. Bueno, la historia cuenta que deseó, subrayen esa palabra, deseó separarse del único, de Dios, para conocerlo. De manera que se aleja, se distancia y quiere contemplar, vayan escuchando, quiere contemplar su reflejo en las profundidades del abismo. Esto es de un inmenso valor simbólico. Por un lado, va de la mano de lo que Platón llama teoría de la proximidad, esto es, cuanto más cerca de la fuente, más espiritual, cuanto más lejos, mayor densidad, más material. De manera que ella se aleja hasta el otro extremo, hasta el abismo, hasta la oscuridad, y por el otro, de vuelta, esto nos los hace acordar al mito de Narciso, que por querer verse contemplada, reflejada en el agua, se ahogó. Si vieron la película El abogado del diablo, Al Pacino, ¿cuál es el pecado favorito del diablo? A ver si alguien se acuerda, lo voy a dejar ahí picando. Bueno, en ese acto, si no la vieron, véanla porque es un peliculón. En ese acto, en ese reflejo de Sofía en el abismo, es que concibe Maros. Y recién entro, igual después veo todo, dale, dale, dale. Es que concibe al demiurgo de esa unión con la oscuridad, con el caos, con el abismo. Por eso, en esta figura, lo interesante es que conviven la luz y la oscuridad.
Lo mismo que en la humanidad. Somos, para la gnosis, el resultado de esa unión de polos, luz y oscuridad. Todo y separación del todo. Fíjense pues yo decía, subrayen la palabra deseo. A partir del deseo, porque esto lo podemos hilar con obviamente lo psicológico, es que se genera toda la separatividad, la materia, el dualismo, absolutamente el conflicto. El deseo como generador de conflicto humano. Hola Gabriela, ¿cómo te va? Bienvenida. Eso me parece súper trascendente. Y Jesús, en toda esta historia, es también una emanación, un eón, conocido como Cristos, y alude al demiurgo en el Evangelio de Juan como el príncipe misterioso que gobierna este mundo. Así lo llama Jesús. Y los arcontes, de que el demiurgo es el jefe, vendrían a ser los guardianes de esta y de las demás esferas celestes en nuestro sistema, como explica Hermes en su Corpus Hermeticum, otra obra hermética o esotérica por antonomasia, y si se acuerdan del Dante, nos habla justamente de los guardianes de cada uno de los planetas. Bueno, precisamente en esa charla yo les hablé de Cronos, hoy también les hice mención, el dios Saturno. Bueno, causalmente, Yaldabaoth, ¿de quién creen que es regente? De Saturno. Es el arconte de Saturno. De manera que la Gnosis nos viene a confirmar que Cronos y Yaldabaoth son el mismo ser y que aprisiona en su creación al hombre. ¿En qué? En la red del tiempo. Cronos es el tiempo, que es lo que maneja el tiempo, que es por supuesto ilusorio, y ¿qué es lo que nos aleja justamente de la espiritualidad? El tiempo, la mortalidad, ese pavor a lo que hay más allá. Nos aferramos tanto a la materia, a la mortalidad, por el terror que nos genera el no saber, ese borrado de memoria. Los arcontes vendrían a ser los constructores o los Elohims que aparecen mencionados en la Biblia, que de por sí no serían ni buenos ni malos, serían observadores silenciosos. Y este demiurgo, que es una mezcla de luz y oscuridad, de creación y destrucción, yo les hacía también la relación de esto de el Padre Azul, al que llama Jesús, con las deidades hindúes que aparecen representadas con el color azul. Bueno, fíjense que ahí tenemos a también un Dios constructor y un Dios destructor. Shiva es la parte destructora y que aparece también como una necesidad a veces para después poder construir. Ni buena ni mala, esto que decíamos de los principios estructuradores. Bueno, este ser, el demiurgo, creó un primer hombre que era un monstruo sin alma, por lo que hizo, emanó chispas que no provenían de él. Recuerden que no podía crear por sí mismo porque es una copia, sino de el pleroma. Así fue como nació el hombre ideal, Antropos. Esto sería
un ser humano un ser humano divino, que era más luz que materia, y que sería, fíjense lo interesante de esto, equivalente a la raza de los famosos gigantes perfectos, plenos, por eso pleroma quiere decir plenitud, completos, vamos a decir, andróginos de Platón, el mito de las almas gemelas. Desde esta versión, aquello existió, aquello fue real. Y la historia nos sigue contando que el demiurgo, por supuesto, no pudo tolerar eso, esa blasfemia. ¿Y qué hizo? Derribó a este hombre y le borró la memoria. Lo desterró al nivel más bajo de la materia para que se desconectara de la espiritualidad de su madre, de Sofía. ¿Y qué creó? Una suerte de laberinto del Minotaurio, o laberinto al estilo de Borges, de los cuentos de Borges, del que sería casi, del que sería muy difícil salir, no quiero decir casi imposible, una suerte de laberinto ascendente, como vimos de vuelta en los planos que tiene que ir sorteando el Dante o las pruebas que yo puse en mi libro, custodiado cada uno por sus hijos arcontes, cada uno con un guardián. Y al mismo tiempo lo que hizo fue prohibir que comieran del fruto del conocimiento del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque en cada uno de estos planos había una representación como una suerte de pilar o de conexión con Sofía, una suerte de punto de recuerdo de esta unión, aún en los planos más densos. Como decir, acá está la clave para que puedas trascender este plano, esta realidad, como decir, una puerta secreta. Bueno, esto representaba el fruto en el árbol de la vida. Y esto era justamente para ayudar a ese hombre a que pudiera recordar. ¿Por qué Platón habla de la reminiscencia? ¿Por qué Platón habla de que venimos habiendo olvidado? Bueno, todo está vinculado. ¿Y qué va a decir esta historia? Que para eso se manda a un animalito que no es ni más ni menos que Ofis, la serpiente, esto quiere decir serpiente en griego, para que justamente ayudara a lo que conocemos en nuestra historia como Eva, para que mordiera esa manzana del conocimiento y pudiera despertar a la conciencia. Fíjense, desde este lugar está todo dado vuelta, o sea, la pobre serpiente que parece representada como el mal mismo, como justamente la que viene a influenciar, a, a, a mentir, a engañar. Acá nos está diciendo todo lo contrario. Esto, por supuesto, de vuelta, llena de rabia al demiurgo, porque se ven frustrados todos sus planes, y como los castiga, cubriéndolos, llenándolos de velos de materia, más ignorancia, más olvido. O sea, ¿qué nos dice la historia? Mientras obedecieran estaban en un paraíso, pero ojo, es un paraíso artificial. Esto es como Alicia y el País de las Maravillas, es decir, deslumbrados, acá no te falta nada, están cómodos,
tenés comida, está todo tranquilo, tan bien, pero el costo es, no hay libertad y no hay saber. Es decir, está todo bien mientras ustedes sean mansos, obedientes, no cuestionen, no duden, no pregunten y simplemente hagan lo que se les dice, no joroben. Al haber desobedecido, ¿qué pasa? Conocen el dolor y la falta. Entonces, es ahí donde el verdadero Padre Supremo, el verdadero Dios, envía al Cristo, lo que conocimos como Jesús, para restablecer la conexión espiritual. Quienes conozcan la gran invocación, hay un párrafo que dice restablecer el plan en la tierra. ¿Está? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Cuál es el valor que me parece lo interesante de esto y de estas historias? Es decir, no tomen todo lo que se les diga como verdad revelada. Cuestionen, pregúntense, investiguen, estudien, vean el lado B de las cosas, porque hay una historia que, como habitualmente se dice, escriben solamente los ganadores. Y a veces esa historia está sesgada, recortada, intencionada para un lado y para mantenernos en un lugar que por supuesto es conveniente a algunos y para que ciertas cosas se mantengan siempre de la misma manera. Yo creo que es importante conocer todas las versiones, todas las miradas y cada uno sacar sus propias conclusiones. Por eso me parece interesante escuchar estas otras perspectivas y cada uno hará su propio trabajo de discernimiento para saber cuál le resuena más. Ese es el gran trabajo. Gracias, Carlita. Insisto, si les interesa la obra del Kybalión, que es con K e Y, eh, podemos hablar sobre eso, ningún problema, o sobre lo que ustedes quieran. Bueno, para eso justamente está el chat habilitado ahora y cuando quieran, que la idea es esa, es poder traer temas que a ustedes les resulten de interés. ¿Estamos? Bueno, bien, será entonces hasta la próxima semana con otra temática. Un placer y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.